Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde donde nos veáis y a la hora que nos veáis. Hoy os traigo las leyendas y la historia de un lugar con encanto propio, escogido por ser uno de los lugares más bonitos donde los haya, donde ya no se buscan prodigios, pero no se cesa de pedir deseos. Es un lugar que aún inspira magia. El largo camino por la escalinata y su imposible vía crucis que desafía al mar une con sigilo la isla con la tierra. Olas que se estrellan contra la roca y cuyo eco se escucha por los cuatro costados y en sus cuatro paredes. Benedictinos, templarios imposibles, señores feudales, ermitaños, piratas, saqueadores, aquelarres y soldados que predecieron a peregrinos y viajeros en busca de la paz y la belleza que puede ofrecer el mar desde una atalaya. Visto desde la distancia, parece un imponente castillo de piedra y fortaleza eterna inexpugnable. Isla secreta y oculta que desde el mar saluda al visitante. Este templo está relacionado con una gran cantidad de ritos y leyendas y ha sido elegido por su encanto natural para rodar una de las series con más audiencia de la televisión, Juego de Tronos. Hablamos de San Juan de Gaztelugatxe. Estoy segura de que muchos conocen el lugar, pero pocos su historia y sus leyendas. Viajamos en el tiempo y al lugar. Comenzamos. Entre las localidades de Baquio y Bermeo existe un tramo litoral en el que la tierra y el mar entablan batallas y donde el mar muestra su poderío. Perdido en mitad del mar Cantábrico y unido a la península por un puente de 2 arcos, este promontorio consta de 241 escalones. Es una roca dominante que simula un castillo en el agua, que se le llamó desde antiguo Gaztelugaitz, piedra del castillo, o Gaztelugatx, castillo áspero o difícil. Aparte de su importancia como colonia de aves marinas y como parte de la reserva de la biosfera de Urdaibai, el islote no tiene mayor relevancia. La Iglesia Católica celebra en Gaztelugatxe el nacimiento de San Juan, el 24 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, que siguiendo antiguas costumbres paganas se acompañan de grandes hogueras, rituales acuáticos y vegetales que señalan el día más largo del año. Juan Bautista fue decapitado por orden de Herodes, a petición de Salomé, y su cabeza, colocada en una bandeja, fue entregada a la hija de Herodíades. La tradición supone que San Juan fue muerto un año antes que Jesús, conmemorando su martirio el 29 de agosto. Según la leyenda piadosa, Herodes, temiendo la resurrección de San Juan si se enterraban juntos su cuerpo y su cabeza, mandó sepultar su cuerpo en Manqueronte y la cabeza en Jerusalén, bajo los muros del Palacio Real. Las milagrosas crónicas medievales suponen que la cabeza, después de múltiples vicisitudes, llegó hasta Aquitania. La presentación de la cabeza del Bautista tuvo lugar a pocos kilómetros de La Rochelle en el año 1010, en presencia del rey de Francia, Roberto el Piadoso, el rey de Navarra, Sancho el Mayor, y muchos nobles y obispos. A partir de ese año, el culto a la cabeza del Bautista se difunde, con el apoyo expreso del rey navarro, que en 1025 reorganizó eclesiásticamente su reino y creó en los Pirineos el monasterio de San Juan de la Peña. ¿A qué voy con todo esto? A que 25 años después, en el año 1053, don Íñigo López, primer señor de Vizcaya, dona Gaztelugatxe al monasterio de San Juan de la Peña en Aragón. Algunos autores afirman que allí hubo un monasterio de templarios y posteriormente fue habitado por canónigos premonstratenses. Años más tarde, en 1162, se dona a la orden premonstratense y con esta fundación se trasladaría hasta Gaztelugatxe alguna reliquia de la cabeza de San Juan Bautista. Hoy en día se conserva en el relicario que se da a besar en los grandes días de fiesta, pero la imagen más venerada del templo es la cabeza de San Juan Bautista depositada en una bandeja. Sí, la cabeza de San Juan Bautista se encuentra expuesta en Gaztelugatxe, pero aquí no acaba la historia. En 1330, los frailes abandonaron la ermita llevándose a Salamanca toda la documentación,
reliquias y joyas del santuario. Se han intentado localizar, pero sin resultado alguno. En Salamanca no hay nada en relación a Gaztelugatxe y se cree que se podrían haber pasado al Archivo Histórico de Madrid. En 1334, el rey Alfonso XI intentó usurpar el señorío de Vizcaya a don Juan Núñez de Lara, pero este se sublevó haciéndose fuerte en el peñón de Gaztelugatxe. En su arriesgado recinto se defendieron 7 caballeros vizcaínos con sus mesnadas, que resistieron más de un mes los ataques de un ejército bien organizado y no pudieron derrocar a los rebeldes, firmó un armisticio con los mismos y retiró finalmente las tropas. A su vera trapichearon piratas y corsarios de varias nacionalidades, que caerían en la tentación de imaginarse que se trataba de una isla de tesoros y que les ofrecía buen botín, o al menos apetitosos alimentos. Al parecer, en 1593 llegó el corsario inglés Sir Francis Drake, que saqueó y quemó la ermita, algo que también habían hecho otros piratas a lo largo del siglo XVI. Más de un navío pesquero sería arrojado a sus costas por la tempestad. Alguna vez le correspondería el turno a una nave regia, como a una de las pertenecientes a la escuadra que llevó de Flandes a Laredo al príncipe don Felipe, y que se desmanteló casi por completo entre Gaztelugatxe y Akeche. En 1596 la iglesia fue nuevamente saqueada y expoliada por unos reos herejes a los que 14 navíos habían traído desde La Rochelle, en Francia, hasta la isla de Ízaro, lugar a donde habían llegado accidentalmente tras un motín y desde donde arrasaron con todo a su paso hasta llegar a Gaztelugatxe. Los reos llegaron incluso a despeñar al ermitaño que moraba en la iglesia. En el siglo XVIII, la iglesia fue asaltada por tropas inglesas. San Juan de Gaztelugatxe también desempeñó un papel, aunque no fuera principal, durante la Inquisición española. Las brujas y sus reuniones nocturnas, conocidas como aquelarres, siempre han formado parte de la mitología vasca. Por esta razón, la Iglesia Católica dedicó mucho de su tiempo durante la Inquisición a la caza de brujas en esta zona. Rumores afirman que muchos de los acusados de brujería eran encerrados en las cuevas y túneles de la parte baja de Gaztelugatxe. También flota alrededor de este peñasco una antigua leyenda que lo señala como el lugar al que llegó San Juan el Bautista procedente de Bermeo, y dando 3 gigantescos pasos llegó a la ermita, dejando las 4 pisadas marcadas en el camino. La primera se sitúa en el Arco de San Juan, en Bermeo. La segunda, junto al caserío Itxasalde. La tercera huella se encontraba en el Alto de Burgoa. Esta huella se había perdido, pero fue encontrada en 1981 y colocada un año después. La última de las huellas la encontramos al llegar al último escalón de acceso a la ermita. Esta huella es la más interesante, porque además de apreciarse con nitidez la huella, podemos leer la inscripción San Juan, que alguien escribió con un cincel. Siguiendo en el terreno de las leyendas y tradiciones religiosas, una vez en la ermita hay que tocar la campana 3 veces y pedir un deseo. Entre los pescadores existe la costumbre de realizar con sus barcos giros a babor y a estribor para que San Juan les dé suerte. Además, el santuario es un centro médico-creencial de primer orden, al que se ha acudido desde tiempo inmemorial para sanar los cuerpos, además de para purificar las almas. Las mujeres que no podían tener hijos llevaban una ropita u objeto de niño a la imagen de Santa Ana que allí se veneraba. Los niños logrados por su intercesión se bautizaban a la aventura, apadrinados por el primer hombre y mujer que se encontraban camino al santuario. A San Juan de Gollado, curiosamente, se le invocaba contra los dolores de cabeza, motivo por el cual ha sido costumbre dejar en el templo algún objeto alusivo a la cabeza. Así, las mujeres acostumbraban a dejar una horquilla o una aguja de pelo clavada en cualquier parte del templo, mientras que los hombres dejaban por lo general la boina. Además, curiosamente, había que introducir la cabeza bajo el hueco de la campana, haciendo sonar esta en tandas de 3 series.
Los niños que padecían trastornos del sueño, sonambulismo, pesadillas, terror nocturno e incluso enuresis nocturna eran llevados 3 viernes consecutivos a San Juan, donde se rezaba un rosario y se depositaba una moneda. Los tartamudos ofrecían a San Juan las monedas que cabían en su puño. La tradición también dice que introduciendo el pie en la huella de San Juan se curan los callos. Como podéis ver, hay todo tipo de tradiciones y de creencias. Añadir que se hacen promesas de acudir al santuario si se obtiene lo solicitado. Y hay peticiones de todo tipo: personales, familiares, de estudios, de auxilio, de embarcaciones, empresas, negocios. Las leyendas sobre aparecidos también tienen cabida en San Juan de Gaztelugatxe. Es general la creencia de quien fallecía sin haber cumplido una promesa hecha a los santos o a Dios, se condenaba a estar en el purgatorio hasta que le ayudasen a cumplirla o que alguien la cumpliese por él. Se dice que las puertas de la ermita de San Juan de Gaztelugatxe se dejaban abiertas durante toda la noche. El relato más legendario y popular cuenta la promesa hecha por 2 amigos marineros que ante el peligro de una tempestad en alta mar se encomendaron a San Juan prometiéndole ofrendas en su ermita. Una vez en tierra y a salvo, se olvidaron de su compromiso, ya que dejaron de dedicarse al mar. Cuando uno de los 2 amigos falleció, se le apareció a su compañero y le reprochó que estuviera condenado a vagar por no haber cumplido la promesa. Entonces el vivo acompañó al difunto hasta la ermita y ambos cumplieron lo prometido. Existe otra leyenda en la que se dice que es sitio de energías propicias para hacer ouijas y rituales de contacto con el más allá. Creyentes o no creyentes, todos tienen cabida en Gaztelugatxe. Y si tenéis oportunidad, no dejéis de visitar este lugar tan enigmático. Y si lo podéis hacer de noche, dice la leyenda que escucharás voces, murmullos e incluso alaridos de algún alma en pena. O quizás sea el viento y el mar que nos juegan malas pasadas. Soy Elena Gil y esto es El Universo por Descubrir.